que en la piedra angular del potencial turístico que tiene Turmequé, Boyacá, este es el monumento que hace homenaje no solo a los muiscas, a los indígenas de la época, los que habitaban nuestra región antes de la colonización española, sino que hace homenaje también al juego al Turmequé, como se llama, que era lo que yo les contaba en las diferentes charlas, conversaciones que teníamos, donde les decía que el deporte nacional se llama juego al Turmequé y se juega con un tejo. Por cosas de popularidad de la gente, porque no decir vamos a Turmequé a jugar al Turmequé y suena como redundante con el pasar del tiempo. Les digo, no, vamos a jugar tejo, y entonces hoy en día son canchas de tejo y vamos a jugar tejo y el chico de tejo. Pero realmente lo que estamos diciendo es, o lo que estamos transmitiendo, es que el nombre original de este deporte es el juego al Turmequé. El Turmequé, que primero era Rurmequé, era como el cacicazgo de la región, y de ahí viene pues el cacique. Ya son, digamos, como nombres muiscas que de pronto su connotación tendrán de pronto mucha más profundidad, pero en el momento solamente se sabe que el Turmequé en sí eran como los caciques, era como la región, y estaban los caciques, que por eso el monumento, aunque desde el indígena que nos hicieron, es más como de tierra caliente, porque sí, apenas tiene el taparrabo. Sí. Es que a los caciques les gustaba, como a Jaime, mostrar el cuerpo. ¿Dónde está Jaime? Pero yo también tenía esa duda, y Jaime me sacó de la duda, y es que el monumento representa como tal a los diversos caciques que tuvo Turmequé, que estuvo Pedro Naizaque, don Diego de Torres, que fue el último, ¿no? Pedro fue el último, ¿sí? Hubieron otros después. Entonces, cuando hablamos del cacique Turmequé, estamos hablando de varios personajes que cuando se entregaban el cacicazgo, autodenominaban el nombre de cacique Turmequé, pero eran como varios nombres, como decir presidente de la república. Y entonces ahorita es Petro, anteriormente estuvo Duque, vendrá otro después, pero siempre se le va a decir presidente de Colombia. Entonces eso era lo que se pasaba con el tema del cacique Turmequé. Este monumento, instalado en el año 2002, hola, yo miré en el, bueno, si entonces de pronto leí mal, por Omar Santamaría, escultor paipano. Digamos que él empieza a trabajar el arte de los monumentos con chatarra, con diversos implementos metálicos para dar la forma. De hecho, aquí es donde empieza el arte de este tipo de esculturas, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí pues se hace muy famoso con esto se convierte en una postal, en una fotografía obligada de Turmequé, donde evocamos esa esencia del juego al Turmequé como tal, que tiene también varias historias, varias connotaciones. Ayúdeme aquí, Jaime. La más connotación, o la connotación más importante del origen del juego al Turmequé, es el tema como tal de la adoración de los muiscas hacia sus dioses, y que luego llegan los españoles y se lo prohíben, ¿cierto? Que también comparte la historia con la capilla, que es donde vamos a ir más tarde, porque la cancha de tejo está ahí al lado, la capilla Nuestra Señora del Rosario, que era como ese centro de adoración de los muiscas a sus dioses, y lanzaban esas piedras de oro, o llevaban esas piedras de oro como a su cacique o a su cabeza, y entonces allá hacían los rituales, lanzaban las piedras al lago, que allá había un laguito. Y luego llegan los españoles, y no solo para cambiarles esa cultura de no adorar a esos dioses profanos, según decían ellos, y porque obviamente entendían el valor del oro, también no podían permitir que se lanzaran al lago, pues les empiezan a prohibir estos rituales, estas manifestaciones. Por eso también está la capilla allá, lo que les hablábamos en la Magdalena, lo que nos hablaba Jaime en los asentamientos muiscas, lo que nos decía María Elisa, de que ellos siempre colocaban un templo, una capilla donde los muiscas tenían su lugar de adoración. Entonces por eso está también la capilla allá. Y entonces los indígenas, en su afán de continuar con sus rituales y a escondidas de los españoles, pues empiezan a practicar, digamos, como el ritual que hacían, y los españoles, al verlos, lo que hacen es como tomar eso como un juego, como un deporte, o como algo lúdico. Ellos nunca entendieron que los indígenas continuaban haciendo los rituales así, sino que vieron que eso era como un juego, se convierte en algo lúdico, y luego los caciques empiezan a utilizar también esta actividad para muchas otras actividades fuera del deporte. Ahorita aquí abajo vamos a ver también algo
una connotación que tiende a ser machismo, pero era la cultura de esa época, donde a través del tejo también se veían esas diferencias. El cacique turmequé, por eso en la representación jugando al tejo o jugando al turmequé, el cacique turmequé, digamos que años posteriores a la colonización y esto, cuando ya se toma esto como lúdico, pues entonces empiezan a darle ya una importancia a nivel de que a través del juego debatían, o más bien solucionaban debates, por ejemplo, con temas de aranceles, con temas territoriales, como los voy a contar aquí abajo con nuestra primera campeona del tejo. Y entonces lo que podemos decir en consecuencia es que el juego al turmequé, que nace como un ritual de los indígenas para los dioses, luego se convierte en una actividad lúdica, luego se convierte ya en un deporte, para luego convertirse en deporte nacional en el año 2000 se convierte en deporte nacional, y en el 2019 patrimonio cultural junto con el pueblo. Entonces esa es, digamos, como la historia más acertada, la más precisa del nacimiento del juego al turmequé. Hay otras historias que una vez se las cuenta un compañero, Nelson Guerra, que él tiene un libro también donde habla de que los indígenas en su momento pues veían a los ovnis, y entonces que el ovni bajaba, que por eso el tejo tiene como esa forma de platillo, y que entonces cuando lanzaban era como que hacía esa caída, y que era como cuando aterrizaban los ovnis. No sé, pues yo no he visto ovnis, entonces no sé si es que se gastan no sé cuántos cientos de años en volver. Aquí vemos es el tejo caer y toquear la mecha, pero los ovnis no. Hay otra connotación que habla del dios Fu, que ese también hace parte como de los mitos y las leyendas de la región. Del dios Fu que cuando había una tribu cercana a los muiscas que los iba a invadir. Los saques eran algo así. Bueno, había otra tribu que los iba a invadir, entonces ellos, los de esta región, le oraron al dios Fu que para que les cerrara el paso, para que no los invadieran. Entonces el dios Fu venía con una piedra grande que para sellar un paso, y entonces se cansó, y entonces para entretenerse le empezó a lanzar una piedra de aquí para allá, y luego cogía la piedra y la lanzaba de aquí para allá. Y entonces los indígenas vieron, ay no, pues nuestro Dios está haciendo eso de ser un ritual para adorarlo, y empiezan a practicar eso nuevamente. Pero eso ya son mitos, son leyendas, son, digamos, historias que cuentan varias versiones orales de nuestra tradición oral turmequense. Por eso pues le pedía yo a Jaime como ese apoyo en que la más acertada fue la primera que les contamos. Tiene una connotación importante en la capilla, y tiene su monumento en este que es el parque principal Diego de Torres, don Diego de Torres y Moyatón. Entonces vamos a bajar hacia los otros monumentos. ¿Se me escapó algo, Jaime? No, cuatro cosas fundamentales. La primera es que este monumento se erige o se realiza en conmemoración a esa ley del 2000 que declara el deporte, el turmequé como deporte nacional. Lo primero, esa herencia muisca que se presenta o se expone en el lanzamiento del juego al turmequé, esa representación. Ustedes cuando juegan turmequé, haga de cuenta que están cuando el sol nace y se oculta, ¿sí? También una representación. El segundo elemento, que era una manera en que ellos emplean el juego al turmequé para solucionar problemas de manera pacífica, ¿sí? Listo, usted y yo tenemos una diferencia, venga, jugamos turmequé, y el que gane, pues gana la diferencia. Y el tercero es que, ya el cuarto, que era una práctica lúdico-recreativa que se realizaba para animar o para hacer más amenas las caminadas, ¿sí? En ese tiempo todo el mundo caminaba para todo lado, entonces por el camino una piedrita, vamos a apuntarle a esto, y así van jugando, ¿listo? Entonces así como y toda esa transformación que va a tener desde los muiscas hasta el día de hoy, principalmente la introducción de la mecha,